Amigos metaleros, bienvenidos a una nueva entrevista, a una nueva charla. Hoy con un dúo que tengo el gusto de conocer ya desde hace algún tiempo y con quienes he querido conversar a profundidad sobre su producción más reciente y sobre lo que sé que están también ya próximos por estrenar. Ellos son Self Deceiver, una banda colombiana que curiosamente comenzó en Brasil, pero es absolutamente colombiana, santanderiana también en buena medida y con un gran recorrido en Bogotá, conformada por Jorge Oliveros en guitarra y voz y por Sergio Chaparro en la batería. Así que a ustedes dos, Self Deceiver, bienvenidos a Metalero Press, gracias por aceptar esta invitación. Juan, No, muchísimas gracias, gracias a Juan. usted por la invitación. Muchas gracias, Juan. No, bueno, muy contento, como les decía, de tenerlos acá. Sé que han sido meses absolutamente intensos de trabajo, de presentaciones, de gira, de varios, digamos que de una actividad bien importante para la banda. Y bueno, me gustaría comenzar un poco precisamente como por esta actualidad. Ya pasados varios años desde el inicio de la banda, de haber lanzado ese primer álbum sobre el que ahorita vamos a profundizar, ¿cómo se sienten hoy proyectados musicalmente y cómo, digamos, definirían este presente de Self Deceiver? Bueno, Juan, no, pues nosotros creo que empezamos la banda hace un tiempo y pues una cosa más como de ensayo, de gusto, no teníamos como objetivos planteados, vamos a armar una banda, vamos a hacer esto, ¿no? Las canciones fueron saliendo y empezamos a organizarlas y dijimos, bueno, vamos a grabarlas. Las grabamos, inclusive nosotros hicimos nuestro primer álbum sin todavía haber hecho ni un toque. Nosotros hicimos el álbum, lo sacamos y como a los 2, 3 meses de haberlo publicado, hicimos nuestro primer concierto. Entonces, y pues lo chévere fue la reacción porque fue como llevando una cosa a la otra, fue creciendo cada vez como la gente que nos veía más y la calidad de los eventos en los que participábamos. Y ya hoy en día, pues, siento que la gente, pues, nos conoce ya en Bogotá, por lo menos ya hay mucha gente que sabe quiénes somos y pues, está pendiente de nosotros, qué evento vamos a estar y, pues, ha sido como una experiencia muy chévere por el lado. Y en este momento, pues, creo que ya hemos alcanzado una madurez musical que se va a reflejar en lo que viene en el segundo álbum. Sí, para complementar lo que Jorge dijo, tal cual, nosotros sacamos el primer álbum que nadie esperaba porque no existíamos, o sea, nosotros salimos, fue con un álbum de una vez y ahora pues en el presente básicamente ya hay personas que están esperando, que preguntan, bueno, ¿para cuándo? ¿Cuándo va a salir el otro álbum? Están, que saben que estamos trabajando y están interesadas en eso. Y sí, o sea, considero que ya el escenario actual es muy diferente al de aquella época cuando lanzamos el primero, porque pues en aquella época pues nadie sabía nosotros. Ahora pues uno se supone que debe mejorar o superar o mantener el nivel más o menos del trabajo anterior, ¿no? Porque ya la gente lo disfrutó, le gustó, lo conoció, ya nos vio en vivo. eh, y entonces creo que sí hemos tenido la oportunidad, como dijo Jorge, de mejorar bastante como músicos también en la composición, las canciones, ejecutando las canciones y demás. Entonces, eh, resumiéndolo, creo que estamos como en un buen momento hablando a nivel musical y estamos bastante contentos con con el nuevo material que estamos prontos a sacar, pues. A mí algo que digamos me gusta, me llama la atención, me parece importante resaltar y es que ustedes lo dicen, antes de haber tenido siquiera el primer concierto, hicimos el lanzamiento del álbum y eso de alguna u otra manera muestra desde mi punto de vista como una seriedad de que lo más importante mal que bien, para darle como existencia a una banda es grabar, es dejar una constancia, es dejar una obra. Los conciertos son, sin lugar a dudas, muy importantes, pero creo que al final lo que queda cuando pasan los años, las décadas y la vida misma son estas obras. Across the Seas ha generado una serie de reacciones muy interesantes, no solamente en Colombia y en el mundo, digamos, suramericano o hispanohablante, sino en otras latitudes. Creo yo que porque engloba temas conceptuales que pueden ser relativamente fácilmente entendidos por
diferentes personas de cualquier lugar del mundo. Y sé, por lo que me he como podido enterar, digamos que revisando el historial muchas veces de entrevistas, de declaraciones y demás, que se llega a este álbum de una manera muy evolutiva, como ustedes lo dicen, empiezan tocando cosas, las van uniendo y van evolucionando en un sonido. Si tuviéramos que catalogar un poquito a la banda, estaríamos hablando de un death metal melódico, pero con grandes visos de black metal también. Y acá sí me gustaría entonces abrirle un poco las puertas a un álbum que, como reitero, ha generado una serie de reacciones muy interesantes, que tiene un concepto existencialista muy profundo y que sigue y seguirá generando también ese primer contacto para ustedes. Across the Seas, en la, digamos, en ese proceso de creación general del álbum, eh, qué conclusiones, porque ya han pasado algunos años, qué conclusiones les deja este primer álbum, que ha sido ese producto de mostrar hasta el momento de Self Deceived? A ver, bueno, nosotros, yo creo que lo más importante es intentar crear cierta autenticidad, intentar no copiar simplemente o está bien tener referencias, todo el mundo, todos tenemos referencias, pero de cierta forma nosotros cuando empezamos a hacer las canciones no intentábamos seguir ningún género en particular. Yo creo que inclusive hoy, bien en retrospectiva, no sé si en algún momento se nos pasó que íbamos a estar tocando la música que estamos tocando ahorita. A nosotros nos juntamos a ensayar, ensayábamos covers, hay un covercito otro que no sabíamos, era como más trash, más death metal nuestro inicio, pero pues Sergio, por ejemplo, es fanático del black metal y a mí me gusta mucho, pues, yo soy más como que me gusta más de todo, ¿sí? Incorporo muchas cosas de rock también, heavy metal, muchos estilos que me gustan a mí. Y yo creo que en ese proceso de que nadie nos afanaba, no estábamos tampoco tocando, no estábamos, era más ensayo y ver qué iba saliendo, se empezó a formar ese estilo de nosotros, ¿sí? Ese estilo medio death metal, pero claro, de vez en cuando aparecen cosas muy black también, también por la misma influencia que tenemos. Y entonces eso se fue mezclando y me parece que lo más chévere es como que la banda fue generando su propio sonido y ya ahorita estamos en un punto donde nosotros no tenemos problemas con meter canciones. En el segundo se va a notar más eso, canciones que de pronto van a decir, esto no parece de ser música, ¿sí? O sea, ahora fueron para otro lado. Pero es como chévere, eso es lo que nos gusta a nosotros, como la música es para experimentar y para lo que nosotros queramos hacer en el momento. Y yo creo que eso es lo que, la conclusión de la Cruz de Six es esa. Fue un álbum que demoró muchos años produciéndose, porque realmente las canciones ya llevaban más de 10 años cuando por fin se grabaron algunas de ellas, pero también fueron evolucionando y algunas se quedaron como las primeras, como a la primera versión que sacamos, o sea, no le agregamos más, no le cambiamos la estructura, así se quedó. Entonces yo creo que es eso, es como dejar que la música vaya tomando su camino dentro de la banda y no intentar como forzar las cosas a un estilo en particular. Es lo que yo diría como conclusión de nuestro álbum. ¿No? Sí, yo creo que para complementar también de nuevo lo que dijo Jorge es eso, es como no tratar de decir es que nosotros somos esto y entonces todas nuestras canciones tienen una fórmula X, Y, Z y seguimos este orden y no, si usted escucha Across the Sticks, la variedad entre algunas canciones y otras es, si no es porque suenan en la misma mezcla, la mismo máster y algo, parecieran que fueran de bandas diferentes o álbumes diferentes. Entonces, en este también venimos más o menos en el segundo álbum con una situación similar. Hacemos las canciones que nos gustan basado en las influencias pues que tenemos en el momento, que como dijo Jorge van desde Pink Floyd y clásicos del rock hasta black metal extremo también, en y bandas inclusive más recientes del black metal. Y, y pues ha sido chévere eso, tener la oportunidad de hacer la música que nos gusta, porque obviamente, como dijo Jorge, tenemos gustos diferentes, o sea, pues a Jorge también le gusta el black, a mí también me gusta Slayer y demás, pero pues yo casi que mi colección de música es 99.9% black metal y uno que otro sí de otra cosa, pero siempre llegamos a consenso en las canciones. A los dos nos tienen que gustar lo que hay en cada canción, a los dos, entonces eso hace que se cree pues lo que nosotros proponemos.
y es obvia las influencias. Hay canciones que todo el mundo dice, esto suena a Behemoth, esto suena a X o Y banda, pero no pueden decir, estos tipos son una copia de Behemoth, porque no todas las canciones son como Behemoth, es una, el álbum. Y sí, y lo que nos va saliendo y logramos encajar eh, y nos gusta, pues eso es lo que va en el álbum. Entonces, lo hicimos con el primero en un periodo de tiempo muy largo. Demoramos como 2 años tal vez entre grabación, mezcla y máster, pero esta vez sí fue un proceso ya bastante más rápido, pues. Ujú. Claro. Hay una particularidad muy interesante al Self Deceiver y es el hecho de que pues son un dúo. Y tocar en dúo, sobre todo en vivo, más que en estudio, pues tiene una serie de retos y supone pues también una serie, digamos, de necesidades. Eh, y la construcción del sonido es muy importante. ¿Cómo les ha ido con eso al momento de plantearse ese tocar para un público grande, de comenzar a exponer la música de Self Deceiver en vivo? ¿Qué retos, digamos, encontraron al ser dos integrantes y de alguna u otra manera también cómo hicieron para construir ese sonido que suena bastante llenador, que suena bastante completo y que si uno no es porque ve que hay dos personas en el escenario, pues fácilmente piensa que hay por lo menos otras dos? Bueno, nosotros cuando comenzamos la banda, pues al principio pensábamos que era una banda de más integrantes, ¿sí? No la teníamos pensada así. E inclusive yo no me veía cantando al principio. Yo componía las cosas en la guitarra y me veía más como tocando la guitarra. Pero por muchas circunstancias de que nos pasamos mucho tiempo sin vernos también, pasó un par de años que tampoco nos encontrábamos y con el afán de empezar bueno, hay que hacer que la banda ande, entonces ahí yo dije, no, voy a hacer la voz y hice una parte también de meter un poquito más de... Pero cuando nosotros empezamos a grabar el álbum, también queríamos que sonara más grande el sonido y entonces le empezamos a agregar muchas cosas, mucho aporte de cosas como sinfónicas, como de cuerdas, como pianos y efectos y varias cosas. Y eso también fue, o sea, tampoco lo teníamos inicialmente pensado. Fue porque cuando empezamos a hacer las maquetas de las canciones, el amigo que trabaja con nosotros, que es Oscar Rangel de Dark Angel Media Lab, pues él empezó a aportarnos con eso, como, venga, metámosle aquí esto, y las canciones empezaron a coger como ese componente y como esa densidad. Y bueno, ya estaban las canciones y cuando digo, bueno, ahora vamos a tocar en vivo, pues ¿cómo vamos a hacer si seguimos siendo solamente los dos? Y estábamos pensando en colocar más personas, pero ahí se nos dio la oportunidad del primer toque. Y bueno, solo somos los dos, tenemos que ir los dos. Pero no queríamos que sonara vacío, queríamos ser muy fieles al álbum. Entonces necesitábamos todo un esquema, pues un hardware que nos pudiéramos sacar también los sonidos de las secuencias, de todo eso, y del bajo también, para que no sonara, pues, se siente mucho la ausencia del bajo cuando uno toca en vivo. Entonces, para que llenara y todo, y así fue nuestra primera experiencia. De nuevo fue una cosa de vamos a hacerlo así, pero empezó a venir el siguiente toque, el siguiente toque, el siguiente toque, ya llevamos en eso, pues ya nos quedamos así. Ya no fue tan planeado, fue más como las circunstancias lo fueron generando. Sí. Pero nosotros sí, desde el primer toque dijimos, vamos a meterle bastante recurso a tener una buena consola, un buen sonido. Entonces nosotros desde nuestro primer toque fue ya con el Quad Cortex, que es lo que manejamos nosotros, que manejamos eso como una interfaz de audio más que como una, o sea, a mí me sirve muchísimo. Para mí no es una pedalera de guitarra, es mucho más que eso porque es donde se concentra todo el sonido. Y inclusive nuestros clics para, como necesitamos tocar sincronizados con las pistas, entonces tenemos que llevar clics muy precisos. Entonces los clics salen por ahí, las pistas salen por ahí, efectos que se le coloque y se le quita. Entonces desde el principio construimos el sonido alrededor de eso y no hemos hecho nunca un toque sin eso. O sea, es la base del sonido de nosotros en vivo. ¿Sí? Eso fue como, y así, bueno, es un equipo impresionante. Entonces con eso es que nosotros logramos generar y llenar todo lo que nosotros llenamos así. Sí, yo creo que también lo mismo como Juan dijo hace un rato, cuando nosotros hicimos el álbum.
pues la idea era tal vez como sacar solo la música, ¿sí? Y después, ¿será que tocamos en vivo? ¿Será que no? ¿Será que nos quedamos así, pues uno que escucha black metal como un Burzum, como un Darkthrone, que son bandas que existen en álbumes, pero nunca tocan en vivo? Y no, pues al fin decidimos que íbamos a tocar en vivo, me dijo Jorge, y armamos todo el esquema que Jorge describió, pero además de eso, inclusive dijimos, no, pues acompañémoslo también de visuales. Entonces generemos una serie de videos que van detrás de nosotros relacionados a la música, acompañando. Entonces, digamos que cuando tenemos la oportunidad de tocar en un sitio que tiene una pantalla, pues se ve pues básicamente el show completo que nosotros tenemos preparados y también está casi que desde el primer toque hemos tocado con una pantalla, todo sincronizado. Entonces, sí nos preparamos bastante para eso, para que no sonara vacío, pero al mismo tiempo, como uno sabe que las críticas con respecto a esa forma en la que nosotros trabajamos vienen, la gente dice, no, pero es que usan secuencia, no, pero es que no hay tecladista, no, pero es que no hay bajista, eso, esa guitarra que está sonando de seguro está secuenciada, entonces comienzan a cuestionar todo. Digo, no, bueno, lo que vamos a hacer es, si hay un baterista, pues obviamente la batería es, si hay un guitarrista que es Jorge, no hay guitarra secuenciada, o sea, lo que es guitarra y batería, lo que está sonando y lo que estamos tocando, sí. Pero sí, obviamente no hay bajista, por lo tanto hay un bajo secuenciado y hay pues toda una serie de teclados y demás ahí de fondo para acompañar y pues llenar pues crear toda la atmósfera y que sea fiel al álbum, como dijo Jorge. Entonces, eso también es un reto grande porque pues los que somos músicos tocar con clic y tocar en vivo con clic siguiendo una secuencia que donde uno de los dos se pierda, se descuadra toda la canción de una vez, pues al inicio uno está muy nervioso con eso, pero ya con el tiempo casi que está interno y uno ya es como un relojito, uno mismo va con la secuencia, sabe dónde va todo y a veces hasta se olvida que el clic va ahí, pero uno siempre va con la música, pero es un reto estar todo el tiempo ceñido a que el más mínimo error en alguno de los dos nos puede descuadrar con respecto a la secuencia es complicado, pero hasta el momento creo que los shows, creo que en uno reciente por ahí se nos apagó la secuencia, pero aún así la seguimos y lo logramos terminar entre los dos. Igual sonó bastante bien, pues por lo que decían las personas que estaban afuera viéndonos en vivo. Creo que esa fue en Quito, ¿no? No, nos volvió a pasar en otro lado. Ok, Nos volvió a pasar. pero fíjese lo paradójico, que lo que para muchos es un objeto de crítica es en realidad algo bastante exigente, es decir, ceñirse a este tipo de mecanismos exige de tener un control de los tempos bastante preciso y un nivel también pues de concentración que no da lugar, no da un margen realmente casi que nada amplio en el en vivo. Sí, exactamente. Y pues también tenemos que tener todo funcionando, los in todo, o sea, cualquier cosa que se salga del montaje puede ser un problema. Un Claro, cable que falte ya es una cosa muy grave. O sea, si falta un cable que es el que me cambia el cosa mono para poder escuchar el clic y Sergio no, ahí nos enredamos. Entonces también exige más en la parte del hardware de las cosas. sí. Pero lo hemos podido manejar bien hasta ahora, o sea, la verdad. Y hemos aprendido cosas también de cosas que nos han pasado. Inclusive una vez en un toque, cuando tocamos para Grey Worm, no sé por qué eso pasa en vivo, no funcionaba mi retorno. O sea, yo Ujú. tenía mis ears, pero eso no tenía volumen. Yo le ponía todo el volumen, hice de todo y nunca me funcionó. Son cosas que pasan. Entonces me quedé sin in y yo tenía unas partes donde voy solo, ahí tenía mi click y yo no le había mandado a Sergio ese click porque pues era yo el que iba a tocar esa parte. Y cuando llegué a esa parte sin el click, me di cuenta que no lo tenía y Sergio tampoco me podía marcar nada porque él no tenía esa parte. Entonces eso tocó ahí medio que parar un poquito, medio intentar acomodar ahí hasta que él arrancó y ya me le pegué otra vez. Y entonces ahí aprendí que no, toca mandarle, así las partes no sean para Sergio, él tiene que tener el click porque a mí se me va. O sea, a él sí no se le puede ir, si a él se le va no hay toque. Pero a mí se me puede ir, a mí se me puede ir porque me pego igual a la batería como uno haría normalmente. ¿Sí? Pero ese tipo de cosas que nos han pasado, pero también ha hecho que pues vamos más preparados todavía para las cosas. Sí, ahora
Y como dice Jorge, estamos muy preparados porque ya, digamos, si hay algún inconveniente, Jorge se me acerca y me dice, marque las canciones. Entonces digo, listo, no tiene ni idea o no está escuchando y yo comienzo a marcar los inicios, las paradas, todo, y pues lo sacamos adelante. Sí, afortunadamente, pues ha sido de las experiencias, pero también hemos sido afortunados que no ha pasado nada grave, así que uno diga, no, pues, pucha, quedamos loquísimos, él tocando por un lado, yo por otro y la secuencia por otro. No ha pasado así que haya sido bastante grave. Simplemente Jorge se da cuenta, me voltea a mirar y yo ya sé o me dice algo y yo comienzo a marcar de una vez los tiempos. Me gustaría volver un poquito a Cross the Sticks para centrarnos ya no tanto en la parte musical y técnica, que creo que ha habido una buena descripción al respecto, sino de la parte lírica y conceptual. Empecemos por la parte lírica. Y lo primero que aquí me gustaría preguntar es, ¿el consenso de las letras es precisamente eso? ¿Es un consenso o es uno de los dos quien se encarga principalmente de estas letras? Cómo se da, digamos que, pues, de esa producción, esa creación? Y pues no, al principio, yo intenté escribir un par de canciones, ¿sí? Pero no sentía que disfrutara tanto este proceso como el de coger la guitarra y ponerme a pasar un día entero y sacando riffs y cosas. Y en cambio a Sergio le gusta escribir por cuenta de él, ni siquiera para la banda nada más, ¿sí? Él escribe. Y entonces ahí él empezó a pasarme letras. Me decía, aquí está esta letra, y yo decía, esa canción, esa letra tiene como un ambiente para estos riffs que estoy construyendo, y entonces la encajaba en cierta canción. Entonces hoy casi que las letras las hace Sergio, de pronto en este álbum un pedacito hice yo una, y en el primer álbum de Across hay una mía, pero digamos que yo esa tarea ya la solté. Me parece que Sergio le fluye más esa tarea, y escribe cosas muy chéveres, y digamos que no tenemos pensamientos contradictorios ni nada. Los temas que él escribe me parecen muy bacanos también, entonces ahí vamos, sí. Ahí Sergio es el que está dándole la letra ahorita. Sí, yo actualmente y pues en parte de Across the Sticks escribí las letras, pero de nuevo es un consenso. Yo la escribo, se la envío a Jorge. eh, por ejemplo, ya cuando comenzamos a intentar cuadrar la voz y demás, me dice, no, mire, esta palabra no me cuadra, tal, y empezamos a pulir las letras también porque pues todo tiene que estar completamente encajado, ¿cierto? La letra puede estar escrita muy chévere, inclusive poética, con metáforas y demás, pero si las palabras que uno usa para cantarlas en el momento y en la forma que las quiere frasear no da, bueno, toca intentar mantener el sentido de la letra y demás, pero cambiar las palabras también para adecuarlas a la música y al fraseo. Eso no ha sido nunca un inconveniente. Jorge escucha, le sale la letra y se me gustó, y después cuando la va a, a cantar, ¿cierto? Cuando está creando esa parte, dice, no, me cambié esta palabra, cambié la otra, pero Jorge sabe muy bien no cambiar el sentido. O sea, sigue siendo la misma letra, el mismo tema, pero pues se modifican Sí. algunas palabras para el A, fraseo. a, ve- sí, a veces he, digamos, revuelto la letra como para convertir una cosa que estaba al final en el coro, digamos. Pero es la misma letra, solo que la revuelvo un poquito y luego se la paso a Sergio de nuevo para que él la vea si no ha cambiado mucho las cosas. Y luego también yo no soy muy hábil para tocar, o sea, pues yo toco y canto al tiempo, pero no soy de que pueda estar tocando y ponerme a tener una conversación cualquiera. O sea, yo tengo que tener muy sincronizadas las sílabas con lo que estoy tocando en la guitarra. Entonces, por eso es lo que Sergio dice. A veces la palabra que él puso no soy capaz de meterla en lo que estoy haciendo en la guitarra, entonces me toca cambiarla un poco y así, hasta que ya encaja perfecto, y ahí queda construida la parte lírica de la canción. Claro, claro, claro. Eso me parece bien interesante porque pues es precisamente entender cómo el cantante también marca, ¿no? Mucha gente cree que el cantante va que es anárquico, y es todo lo contrario, marca muchísimo y hasta a veces determina un poco esos tempos. Digamos que nuevamente chismoseando, entre comillas, como esos orígenes un poco de las letras y tratando como de contrastarlos y de entender, por ejemplo, en este caso de Across the Sticks, me doy cuenta que en el caso de Sergio hay una inclinación grande por la literatura, y que de hecho hay una obra en específico que siento que está muy reflejada tanto en letras como en la parte gráfica, pues que es la Divina Comedia, ¿no? Que evidentemente... eh, pues ha marcado no solamente a músicos en el metal, sino en diversos géneros. ¿Cómo se ven precisamente ahorita hablando un poco de metáforas?
a lo largo pues de este álbum y a lo largo de lo que venga de Self Deceiver, este tipo de miradas un poco más introspectivas, un poco más literarias. Además, de pronto de esta obra que mencioné, ¿hay algún otro autor o todo es más existencial o más propio y simplemente va fluyendo con ese sentido lírico, ese sentido un tanto poético que en el caso de Sergio imprimen las letras? Sergio, Ya, perdón, es que se me desconectaron los audífonos por un segundo y perdí, ah, eh, me perdí la pregunta. O sea, vi que se Perdió el refería a clip, la Divina Comedia y ahí se me cortó perdió el clic. la... perdió ¿Qué el es lo clip. que pasa? Sí, sí, No, sí, sí, se me reiniciaron los audífonos. importante es que pase acá, no en conciertos. No, no, básicamente sí, la pregunta tenía que ver un poco con esas influencias líricas, en muchos casos literarias. Mencioné la Divina Comedia porque sé que es una influencia, una de las tantas que puede tener de manera directa Sergio, y que siento que en el álbum de Across the Sticks es absolutamente, pues es evidente, en la conceptualización de esta Divina Comedia, de ese sufrimiento ultraterrenal que en últimas es muy existencial. Y me gustaría preguntar un poco por ese sentido de las letras y por esas influencias también literarias que puede haber allí. Sí, ahí hay, bueno, varios temas que me causan curiosidad y pues obviamente la Divina Comedia encierra varios de esos. La Divina Comedia tiene algo interesante porque, pues, a pesar que es un libro que también es obviamente apto para cristianos y es escrito por personas de ese tipo de creencias en su época, pues mucha gente con creencias adversas también tiene muchas referencias de este libro, pues porque pinta muchos eh, panoramas o muchos posibles escenarios de, pues, de esa pregunta que todos tenemos de, ok, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué va a pasar más allá? Y en las letras de Seldeciber sí hay bastante referencia a la muerte, por eso también tengo bastante eh, mm, referencias a la Divina Comedia, pero también, como usted había dicho al inicio, hay mucho existencialismo, en particular como ese nihilismo de que al universo no le importamos, o sea, nosotros somos diminutos en el universo y para el universo nosotros somos completamente indiferentes. Eh, Eso también es basado, pues, no tanto en lecturas, ¿cómo decirlo así? Como gramaticales, bueno, como de libros de literatura, sino de literatura académica, por ahí alguna vez leyendo sobre el cosmos, las distancias que hay entre galaxias y demás, uno dice, pues, pucha, o sea, nosotros no somos nada, ni el tiempo que nosotros vivimos es nada en relación al tiempo que hay en el universo. Entonces, las letras están muy enfocadas alrededor de como de esos temas, la muerte, el existencialismo, el nihilismo, el mismo universo, el tamaño, las dimensiones que tiene, los vacíos que hay en el universo también. Y todo eso también hace metáforas con respecto al ser, el vacío que hay en las personas, la indiferencia que nosotros tenemos, cómo nos pasamos toda la vida matándonos por lograr cosas y al final de cuentas no somos nada en el universo, pues desde el punto de vista que las escribo, ¿cierto? Eh, y sí, la Divina Comedia, inclusive en el último álbum hay letras también con referencias muy similares, pero también hay unas letras que estuve leyendo unos cuentos de Edgar Allan Poe, también son bastante interesantes algunas cositas, entonces por ahí encontré uno que me gustó o sea, digamos que me inspiró para escribir una letra. La situación también actual, sí, las guerras, muchas cosas, la cultura de la cancelación, todo este tipo de cosas las logro a veces mezclar en diferentes tipos de letras, pero pues sí, o sea, digamos que hay cosas actuales que están pasando, que estoy pensando, que al mismo tiempo puedo hacer metáforas respecto a cosas que leí en algún libro, como la Divina Comedia, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que es más común usar o encontrar referencias, sobre todo cuando uno se está refiriendo al más allá, a la muerte, a los pecados, ¿sí? A los pecados capitales y demás. Entonces es bastante, es bastante útil tener ese trasfondo y poder lograr hacer esas relaciones entre las cosas que quiero escribir. Bueno, y para complementarlo, hay letras que son bien explícitas, ya no tienen nada metafórico, como la de Where the Pure Soul, que habla sobre pedofilia, sobre todo este tema en En iglesias, la iglesia. Ujú. en la
iglesia y hay unas que hablan de guerra directamente, entonces hay unas que se llaman más directas también, explícitas el tema. Sí, sí, la idea no es siempre ponerse uno de poético ni nada, sino a veces que el tema también es interesante que esté bien explícito en las letras, que sea clarísimo el mensaje. En otros sí pues queda abierto a diversas interpretaciones, pero yo creo que todo el mundo capta que las letras son muy existencialistas por lo general. Claro, el caso de Where the People Souls es muy especial porque además de ser una letra directa, contestataria, que le, digamos, le responde a una problemática real y de manera directa, tiene pues un video que ha generado también un enganche muy importante. Ya ustedes han hablado de eso en otras ocasiones, lo tengo muy claro, pero es un video que sin lugar a dudas tuvo un logro estético muy interesante porque logró combinar el mensaje del video, de esa protesta en específico, con el mostrar la parte musical, técnica, digamos, de destreza, pues, de la banda por partes simétricas, por no decirlo menos, o no iguales, pero al menos sí simétricas, y que ha funcionado mucho también para que la gente también vea en Self Deceiver una banda con una proyección audiovisual. Hablando un poquito de estos elementos pues visuales, me gustaría que habláramos un poco de lo que es la portada de Across the Six. Obviamente aquí en esta pantalla la gente la va a estar viendo en este momento, pues para poderla como seguir con los ojos mientras la seguimos también con los oídos a través de la descripción y el comentario de ustedes. Veo que es una portada mm, como los buenos cuadros de pintura, ¿no? Que requieren un tiempo interesante para detallar cada elemento que hay allí y hasta para contrastar las propias interpretaciones que uno le viene dando. Me gustaría, pues, justamente preguntarles quién está detrás precisamente de la portada y, y cómo se logró también nuevamente, uso esta palabra de nuevo, ese consenso para lo gráfico que vemos aquí ya desde hace un tiempo y lo musical. Bueno, la portada es fue desarrollada por Carlos Jacobo, que pues, él ha hecho portadas para grandes bandas aquí colombianas. Y nosotros pues lo contactamos a través de una amiga, una conocida que nos dijo, hablen con él y nosotros hablamos con él directamente y le planteamos la idea. Entonces, nosotros ya teníamos claro que el álbum iba a ser Across the Sticks, que sería el título del álbum, y ya empezamos nosotros como a botar ideas, como que queremos que sea como una escena de como abierta, donde se esté viendo todo lo que está ocurriendo, como las almas llegando, otras sufriendo, o cosas que pasaron tal vez por ahí una que otra cráneo, cosas así, entonces, y que se viera el río, ¿no? Entonces nosotros empezamos como a plantear la idea de lo que queríamos que tuviera y si queríamos que fuera como una escena amplia, o sea, como un cuadro mostrando lo que está ocurriendo en el momento. Y ya él empezó a hacernos las propuestas, a mandarnos algunos bosquejos, nosotros estuvimos diciéndole, no, esto mejor aquí, camina así, y ya encontramos pues el punto que queríamos llegar y él desarrolló la portada. Y pues la verdad nos gustó mucho la paleta de colores que usó, todo fue muy, muy bacano. Él también hizo el logo de la banda, entonces ya quedó ahí todo integrado. Y sí, así fue como se desarrolló la idea. Y claro, ahí sí queríamos que fuera muy directa con la idea de Across digamos, todo el mundo tiene en la mente de qué se trata, entonces por lo menos mostrar una representación gráfica de lo que nosotros imaginábamos que era la escena de las almas llegando a ese primer contacto. Sí, ahí inclusive creo que coincidimos cuando nosotros enviamos a hacer esa portada. Creo que él acababa de hacer la portada de otra banda, que creo que era Vitan and Morten, no me acuerdo, que era muy similar también. Que inclusive creo que la idea inicial era eh, que estuviera Caronte en la barca y demás ahí. Y yo me acuerdo que Carlos dijo no, porque ya acabé de hacer una portada donde tienen exactamente como el mismo concepto y demás. Entonces dijo, no, pues yo no me puedo repetir, no puedo hacer algo que ya hice un trabajo pues bastante similar. Y fue una coincidencia también bastante interesante que pasó cuando estábamos haciendo. Creo que era Habitat en Muerte, pero no me acuerdo qué banda era también. Justo estaba haciendo una portada muy similar sobre un tema muy similar al de nosotros. Y, y pues entonces por eso decimos, no, bueno, como dijo Jorge, un paisaje más abierto, entonces desde lejos ya no enfocarse pues
en la barca y eso, sino un plano muy general de básicamente pues, de la entrada al infierno, de la laguna Estigia y demás, del Styx. Bueno, ya habiendo hablado pues de este álbum a muy grandes rasgos, lo que pasa es que de construir una obra sería casi imposible y perderíamos la posibilidad de hablar de todos los temas, pero ya viéndolo por lo menos abordado, me gustaría hablar de otra obra que si bien no está publicada, tuve yo el privilegio de verla ya presentada en vivo, por lo menos esta canción, tengo también un registro por ahí en video de un tema llamado The Adversarial, muy interesante, que pues por lo menos en vivo ya fue estrenado en Ecuador, en una gira que recientemente pues ustedes estuvieron allí. Hablemos un poco de Adversarial, porque pues ya es una muestra entre comillas palpable de lo que va a ser esta, digamos, este próximo álbum o la nueva producción y que ya también obviamente nos da unas pistas de lo que va a ser. Sí, entonces esa de Adversary, esa canción es la última que estrenamos del segundo álbum en vivo. Ya el segundo álbum ya hemos tocado varias en vivo, pero esa es la última y pues la queríamos tocar especialmente para pues, la gira en Ecuador, que fue muy interesante y que ahí que tuve la oportunidad de compartir allá con Juan varios días de carretera también, ¿no? Y de Sí, ¿cuál? hoteles y todo mucho. Mm. Bueno, esa canción, no, como todas nuestras canciones salen de algunos riffs que yo estoy por ahí componiendo, ideas que me van saliendo. Y yo me acuerdo que esa canción en particular había algo que no la cerraba, me faltaba un riff, algo para arrancar. Y en un ensayo, Sergio fue el que me dijo con la batería del terren, 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 terren. Y yo, bueno, entonces lo voy a seguir con la guitarra íbamos bien sincronizaditos ahí. Y ahí salió el inicio de la canción. Y ahí, eso es lo que me faltaba. Entonces, ese pedacito lo propuso Sergio. Y yo, listo, hagámosle. Y ahí salió esa canción. Y esa canción, como todas, pues no tenía letra al principio. Y ya cuando Sergio me fue pasando letras, esa me pareció que quedaba muy bacana el tema, porque es el tema, ese tema es un poco más oscuro. Ahorita dejaremos que Sergio hable más detalladamente del tema. Es un tema mucho más oscuro, sí. También habla de destrucción del universo y todo eso, pero también tiene unas partes no sé cómo decirlo, como ritualísticas, cosas así, ¿sí? Entonces esa canción ya cuando le pasó la letra la organicé, la encajamos y ya quedó construida esta primera canción que está en este segundo álbum que va a salir ahorita. Listo, Eh, listo. Voy a hablar de la sobre, letra. sí, sobre Adversary, esa también es una letra, yo creo que es como la más oscura desde el punto de vista eh, del tema, pero es que, pues no sé, depende de lo que uno se quiera a referir con oscuridad, ¿no? Si es como la que más se refiere a un pensamiento, por decirlo así, anticristiano de cierta forma, pero no es tan directo a eso. Eh, sí es una canción porque hay una relación ahí, porque nosotros, pues quienes saben, saben que el adversario, el opositor y demás es una forma de llamar a Lucifer o a Satanás, ¿cierto? Pero en realidad lo curioso es eso, la letra se llama así, pero no es de eso, porque precisamente lo que dice la letra es que las personas más malvadas realmente, porque la representación cristiana o católica de Satanás es la representación de la maldad, ¿sí? Esa es la representación cristiana y católica. Los satanistas pues tienen, Satán es otra cosa, es un ente, no es un ser que haya existido y demás, dependiendo pues la corriente que sea. Eh, pues la letra es que el adversario realmente son todas esas personas que tenemos aquí, tanto en la iglesia como dirigiendo países, como dirigiendo instituciones, sí, que son personas realmente que, como decimos nosotros, pues en el círculo nosotros que portan la maldad, o sea, que realmente son malvados, que realmente eh, están causando el mal, ¿sí? Y como en Where the Pure Souls hay unas referencias como a la hipocresía de todos estos personajes que realmente venden una imagen de salvadores y demás, cuando en realidad son personas que se comportan como esa misma versión de lo que ellos consideran que es Satanás, es Lucifer y es la maldad. Entonces hay como esa relación entre describir la oscuridad, describir a cómo es Satanás, cómo es Lucifer, pero no refiriéndome a él, sino refiriéndome a personas que existen en este mundo real que tienen ese comportamiento y que tienen ese trasfondo
que en realidad existen, pero no es el ser que vende pues la Iglesia Católica y demás, que en sí sería Lucifer. Ese es como el trasfondo de la Entonces, letra. es un poco la letra dice algo así como que como si estuviéramos hablando de alguien que obviamente es referencia a Lucifer, pero no en su versión cristiana, el malo, malote que causa que la gente comporte mal, sino como que, como desde ese punto de vista, como el excluido, más como de la parte de sabiduría y eso, ¿sí? Entonces, medio que hace un juego de palabras para parecer que está hablando de él, pero también, como dice Sergio, la parte de la maldad es la gente, sí, hablamos de cristianos, de sionistas, de un montón de cosas ahí está metida en la letra. Y sí, es como si estuviéramos hablándole a ese ente como antiguo, sabio, algo así, y no a esa versión cristiana de la maldad, o más o menos por ahí es un juego con el tema que va la canción. Sí, es que, como le hemos dicho ya, pues igual han leído algunas entrevistas, el Decir no es una banda que tenga un contenido satanista, ni mucho menos, pero sin embargo, pues yo sí he hecho lecturas, conozco un poco sobre el telema, me he empapado bastante del asunto, hay bastantes cosas interesantes, vivir por un propósito, son cosas que yo trato en las letras sin ser fiel ni seguidor de este tipo pues de religión, pero no lo voy a llamar religiones, pues de creencias, ¿cierto? Entonces, de adversario es eso, como el uso al mismo tiempo de lo que realmente es con la concepción católica o de la iglesia de lo que es el opositor y demás, y relacionándolo realmente a personajes que existen que sí encajan en esa descripción, eh, pues de lo que se supone que es el anticristo o Satanás o demás, de acuerdo a la religión, que son personas que existen y se blindan bajo otra máscara o bajo otra, como decir que ellos sí son buenos, cuando en realidad los que están haciendo la maldad del mundo son esas personas. Entonces, No, sí, es como cuando uno dice, bueno, ¿quiénes han matado más personas? ¿Los satanistas o las religiones católicas y demás? Pues obviamente, si uno se pone a hacer cuentas quiénes han asesinado más personas en el mundo, pues precisamente no son aquellos que tienen una creencia satanista o luciferiana o demás. De alguna manera me hicieron acordar de una entrevista que tuve hace ya bastante tiempo con una banda de Medellín llamada Satane, no sé si de pronto la conozcan, que me decían, lo único que tenemos de referencia a Satán es el nombre Satane, porque en el fondo ese Satán como adversario, como arquetipo de la maldad desde el punto de vista cristiano, pues sería contradictorio nosotros asumirlo como tal, Mm, dejando pues eso de lado porque sé perfectamente que Serge Siver no es una banda que se dedique al tema antirreligioso o anticristiano, o antiabrahámico desde un punto de vista lírico total, que no quiere decir que no haya matices, que los hay, pero pues no se reduce a eso. Y eso es algo interesante del black metal, ¿no? Que no todo se reduce allí, sino que hay estos matices espirituales, ideológicos, conceptuales, estéticos, etcétera, bueno, pues que se derivan. Y me alegra mucho que de esta pregunta de adversaria haya salido tanto material, porque es una canción que seguramente cuando ya esté estrenada, pues en su formato más de producción en estudio, pues va, por lo menos a mí me va a gustar mucho y sé que a la gente también. Por como además decía Jorge, ¿no? Esos inicios tan absolutamente ametrallantes suelen gustar mucho y suelen generar un enganche muy interesante en cuanto a lo rítmico. ujú. Esa es la idea. sí, sí. Y hemos ido incluyendo muchas cosas también ya con el tiempo. Recomendaciones, truquitos, cosas que vemos que gustan en las canciones en vivo, las incluimos en las canciones en el álbum. Paradas, por ejemplo. Una parada como que se fue la canción y pasamos a otro ritmo y arranca con otro tiempo y este tipo de cosas en vivo suena muy bacano y son cosas que estamos trasladando a los álbumes también. Como autoenseñanzas, ¿no? Y se van como extrapolando a nuevas creaciones. Sí, sí. Entonces uno se da cuenta que está haciendo uno que a la gente como que, uy, le enganchó más, se le pegó más. Bueno, esto va a sonar muy bacano en vivo, entonces ya lo pensamos orientado a eso también. Ujú, ujú.
Ahorita muy someramente, todos mencionamos un poco como que esto se estrenó fue precisamente en Ecuador, en una gira que fue entre hace 3 y 2 meses aproximadamente. Fueron 4 ciudades. Saudi Ciber tocó pues en estas cuatro: Tulcán, Guayaquil, Quito Tulcán, Guayaquil, Cuenca. Quito y Cuenca. En Cuenca. ¿Cómo fue la experiencia de Ecuador para Self Deceiver? No, muy interesante porque nosotros sí teníamos como meta salir de Colombia. Estábamos hace rato con esa idea. No se había materializado, estábamos buscando contactos y se dio, hablamos de nuestros amigos de Paz del Terror, Daniel con un contacto en común que fue Claudia, que fue la que nos ayudó ahí con todo eso. Y Claudia habló con Daniel, le dijo, esta banda, a ellos les interesaría ir, y Daniel, háganle, y nos fuimos, nos fuimos para también con ustedes. Y fue muy bacano porque fue una diversidad de experiencias. La primera, muy grata para nosotros en Tulcán, la primera ciudad, es llegar a tocar y que haya gente que ya nos había visto en Bogotá. Habían dos, tres personas que habían ido a, creo que a Funeral, uno de los dos, y nos habían visto tocar allá y ya nos tenían referenciados y claro, en el momento pues uno no se acuerda muy bien, pero cuando ya, no, mire, y yo, ay, claro que sí, no, ¿cómo está una? Él mantenía las fotos ahí con nosotros le habíamos firmado el CD, todo, él compró el CD, se lo firmamos, teníamos las fotos y todo. Yo, ay, Dios, Marco, cómo estaba bacano, qué chingón. Entonces, fue una experiencia primero bacana de llegar a otro país y esperar que ya había gente que ya nos había visto y que había llevado su parte de amigos y ya nos tenía todos convencidos que tenían que escucharnos. O sea, ya es, no, vamos, vamos. Y claro, después del toque, esa misma gente que fue, no, que sí, que bacanísimo. Entonces fue la primera experiencia muy bacana. Y de ahí para allá, pues la cosa de tocar, subirse al bus, irse, llegar al otro lugar, así como a tocar de una, pues algo que nunca habíamos hecho. Y fue muy gratificante en los toques como tal, porque creo que las tres bandas que estuvimos, la gente le gustó muchísimo. O sea, estamos con Mysticism y con Panzer, y siento que hicimos o sea, el cartel que montamos nosotros tres estaba muy bacano. Pegaba muy duro y teníamos como diversidad, teníamos un poco de todo, entonces también eso creo que le gustó muchísimo a la gente y fue una gira, pues, a mi punto de ver, pues, lo que queríamos lo logramos con esa gira, digamos. Sí, considero también que también fue una oportunidad, como dijo Jorge, nunca uno había tocado día tras día, o sea, tocar viaje, una gira y darse cuenta lo complejo que es, a veces lo difícil que es hacer pues ese tipo y sobre todo cuando uno está viajando por tierra a distancias considerables, ¿cierto? Que uno llega casi que a descansar un momentico, a alistarse y salir para el sitio a probar sonido y a tocar. Entonces, la experiencia muy bacana, nos pareció. A mí particularmente, y creo que Jorge también estará de acuerdo, también a mí me sorprendió mucho que tres bandas colombianas, nosotros no habíamos compartido ni siquiera escenario con Panzer ni con Mysticism y pues nos encontramos con un parche de personas, todo el mundo excelente personas, yo creo que no tuvimos roces entre nosotros, inconvenientes. Antes era como esa hermandad de cuidarnos, todos venimos de Colombia, listo, nos vamos a asegurar que todos regresamos, que todos estamos bien, eh, que a todos nos va bien, le hacemos barra a las bandas, las escuchamos, inclusive ahí hay algo interesante, así como claro, cuando uno escucha todos los días, 4 días seguidos la misma banda, uno ya comienza, marica, estos manes van a tocar tal canción, ya uno comienza a aprenderse la casi como usted decía de adversario, y no, estos maricas van a tocar tal, así, la más bacana de Panzer es tal, y uno comienza ya eh, como a también no digo entender las canciones, sino a memorizarse las canciones, así, esta es la que se llama tal, esta es la que se llama tal, y está uno pendiente y se emociona, marica, qué chimba esta canción, que no sé qué tal, y disfruta como parte del público. Entonces, también fue una experiencia chévere desde ese punto de vista, tener la oportunidad de conocer otras bandas colombianas, compartir sin ningún inconveniente, y fue más una fraternidad, una hermandad ahí durante ese tiempo que estuvimos allá. No tuvimos ningún inconveniente con nadie, ni siquiera con el público, ni mucho menos. En Ecuador la gente también fue súper bien con nosotros. Jorge era el que, como dijo Jorge, en Tulcán, yo soy muy despistado.
por como que digamos que la parte social de la banda, Jorge, que este man no vio en Bogotá, que no sé qué, yo, uy, yo no recuerdo, o sea, yo sí, completamente, pero Jorge sí decía, sí, sí, se acuerda que no sé qué, yo, no, no, qué pena, hermano, pero sí fue bastante bacano, principalmente, como dice Jorge, para mí los recuerdos más chéveres son de, inclusive el primer y el último concierto, Tulcán y Guayaquil, fueron para mí como los más memorables que hicimos en esa gira, y considero en las tres bandas, inclusive tal vez tenemos opiniones similares en cuanto a esos dos públicos y la energía y todo el ambiente fue muy bacano en el primero y en el último. Eso que mencionaron me parece pues, realmente muy bonito y es que este tipo de giras, además de mostrar cómo es la realidad de una gira, que es completamente diferente a lo que es el ideal de una gira en esas narrativas de la vida de las giras y de los músicos, eh, creo que esa hermandad, esa camaradería, esa fraternidad, esa solidaridad, esos lazos que unieron fueron realmente humanos y demostraron por qué finalmente el metal en Colombia, más allá de las etiquetas de géneros, black trash, death, eh, es una causa común, ¿no? Es una causa común de seres muy diferentes, pero que tienen por lo menos un propósito estando tan alejados de la tierra natal, por lo menos creo que a muchos nos pasó que era la primera vez que salíamos del país, como que se siente mucho ese arraigo por las personas que están con uno y en el caso de Self Deceiver debo decir que tanto por lo musical como por lo humano fue grandioso también. Sí, y es que fue bacano que inclusive uno termina volviéndose hasta el fotógrafo. No, estos maricas están Sí. tocando, no, voy a hacerle fotos que no sé qué. Y va. Sí, el que más barra hace, el que más, o sea, uno comienza a apoyar y a tomarse como en serio también a apoyar a los demás compañeros que van de gira con uno. Después de esto, pues ustedes tuvieron, por ejemplo, un concierto importante en Medellín, estuvieron abriendo para Vader. Pues creo que no hace falta ni siquiera mencionar que es Vader para un metalero extremo, la banda seguramente más famosa de Polonia, casi que cofundadores del thrash en Europa. Y Self Deceiver ha tenido en este relativamente poco tiempo la oportunidad de compartir también con bandas, como ustedes ya las mencionaron, Dark Funeral, Venom, que han tenido pues un impacto importantísimo en la historia del metal, que ya dice mucho de lo que es Self Deceiver y que creo que más allá de reducir a Self Deceiver tocó con tal y con tal, es el camino propio y que es el que vale la pena, el que vale la pena resaltar. La gente Sí. todavía puede conseguir ejemplares físicos del álbum ahí disponibles. Sí, todavía quedan algunas copias de ese primer tiraje pues que sacamos de la Cruz de Stick. Entonces sí, lo tenemos disponible todavía. Si alguien está interesado, pues nos siguen ahí en redes, nos escriben, nosotros, cada vez que nos escriben, nosotros lo hacemos llegar a donde quiera que lo mandemos, no hay ningún problema también. También creo que hay camisetas, ¿no? Eso ya se acabaron, Se ya, sí, acabaron, ya bueno, vamos a producir más. Ya acá. Pero bueno, sí, bueno. los que dice los tenemos disponibles. Es lo que bueno, y obviamente el segundo álbum, cuando lo tengamos ya en físico, tiene que ser este año, porque ya esa es la meta de nosotros, es sacar eso lo más rápido posible, porque ya está todo terminado. Ahorita estamos en la parte de máster, ya es lo último para sacarlo. Entonces, estamos ahí pendientes. Bueno, pues con gusto desde Metalero Press estaremos de primeras disfrutando de ese álbum y hablando de él. Sergio y Jorge, de verdad, muchas gracias por este espacio. Lamentablemente a uno se le queda siempre algo en el tintero, pero pues es imposible abarcar todo en estos espacios ¿No? que de alguna manera trato de ser general y agradecerles mucho por el espacio, por estos años de Self Deceiver, por esa proyección tan importante y por darla toda por una escena que sé que en la medida de lo posible irá conociendo y valorando una música muy interesante como la que ustedes hacen. Gracias por esta charla tan amena que por lo menos a mí como seguidor de la banda me ha permitido entender un poco más a profundidad el origen de muchas de estas composiciones que he venido pues escuchando. Muchas gracias a ustedes, Juan. Muchas gracias por la invitación. Y claro, esperamos volver pronto
ojalá, para que estemos hablando también a profundidad de lo que es el segundo trabajo de nosotros. Sí, Juan, muchísimas gracias por la invitación, gracias por el apoyo. Qué bacano que tenga un medio para difundir también música, ¿cierto? Y contribuir a la escena, no solo como músico, sino también realizando estos espacios. Y pues nada, qué honor haber tenido la oportunidad de estar como invitado y tener esta charla. Pues el honor es mío y bueno, para ustedes seguidores del canal y seguidores de Self Deceiver y la gente que hasta ahora está llegando, ya saben que estamos, digamos que no con días en específico, pero sí seguidito subiendo contenido con bandas underground, sobre todo de Colombia, pero también de diferentes lugares del mundo. Amigos, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.